¿Se ven bien las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Esta es la continuación de atrofia alveolar, principios de cirugía. Son todos los elementos que nosotros debemos, si ustedes quieren ordenar, acumular un día previo a una cirugía que vamos a realizar. Es así, por ejemplo, que en esta parte nosotros tenemos que ver la valoración preoperatoria del paciente. Nosotros debemos hacer ya día antes a la cirugía que vamos a hacer la historia clínica completa, con el examen no solamente de la cavidad bucal, sino un examen físico completo, toma de signos vitales, todos los antecedentes de una historia clínica desde la anamnesis bien completa, incluyendo, como les digo, el examen físico, toma de signos vitales, y luego de hacer ya un examen clínico minucioso, debemos en algunas ocasiones complementar con un examen radiográfico, y en otras ocasiones todavía hay casos en que necesitamos algunos datos o exámenes de laboratorio. Entonces, todo esto nosotros debemos preparar anteladamente o día antes a la cirugía. Por ejemplo, en la historia clínica pondremos antecedentes personales, la causa de la consulta, veremos los signos vitales, en la anamnesis el motivo de la consulta, antecedentes patológicos, también alérgicos, si ha recibido antes anestesia, si tiene alergia a ciertos medicamentos. Entonces, esta historia clínica debe ser muy minuciosa por muy pequeña que sea la cirugía que vamos a realizar. Por ejemplo, en la clínica de cirugía tenemos una historia clínica para exodoncia simple bien resumida. Esta historia clínica que estamos viendo ahora es para una cirugía, puede ser un retenido, una alveoloplastía, una eliminación de una resección de un quiste. Entonces, para esto ya debe ser más completa. La que hacemos para una historia clínica muy resumida es exclusivamente para exodoncias simples, las que les damos en la clínica. Entonces, todo esto debemos, como les decía anteriormente, no solamente hacer un examen clínico de la cavidad bucal, sino todo el estado físico general del paciente, los tejidos peribucales alrededor de la cavidad bucal, movimientos musculares, movimientos de apertura-cierre de la cavidad bucal, observar si hay frenillos, si hay los fondos de surco tienen frenillos posteriores, si existen algunos fibromas. Todo esto debemos anotar en la historia clínica y revisar completamente también la mucosa bucal si no tiene algunos cambios o alteraciones. Luego, el examen clínico. Debemos hacer una relación de la mucosa móvil con el tejido gingival fijo. Ya les había explicado que, por ejemplo, esta es la mucosa adherida o fija, que no tiene movimiento, ¿no? La que está adherida firmemente al hueso. En cambio, el fondo de surco es una mucosa móvil, ¿no? Entonces, este es el fijo, la mucosa fija, y el fondo de surco, que es una mucosa que se puede mover. Hay que revisar los procesos alveolares, si están en relación tanto el maxilar superior con el inferior, si están en una relación maxilomandibular normal, la presencia de piezas dentarias, si están completas, presencia de algunos supernumerarios puede ser, luego algunos terceros molares que están en erupción, si no están causando alguna alteración, una pericoronaritis. Todo esto debemos anotar. Luego les decía que en ocasiones nosotros necesitamos un examen radiográfico. Dependiendo del caso que vamos a hacer, se puede pedir un examen radiográfico, una periapical, una panorámica, como en este caso, que nos va a dar la relación de todas las piezas, el estado y la posición de... la posición de las piezas que están erupcionando, como en este caso el tercer molar,
proximidad con el seno. Entonces, en la panorámica nosotros podemos ver toda esta relación de las piezas superiores como inferiores. Por ejemplo, también tenemos en la panorámica, podemos apreciar los senos maxilares, si están sanos, si están ocupados. En casos muy especiales tendremos que pedir una tomografía, digamos, ¿no? Podemos complementar con una radiografía, con una tomografía que ahora está de moda, ¿no? ¿Para qué pedimos el examen radiográfico? Primeramente, para ver el estado general de las piezas dentarias, el estado del hueso alveolar, cómo está, si no tiene ninguna enfermedad, altura de los rebordes, presencia de raíces retenidas, dientes retenidos, no erupcionados, supernumerarios, el trabeculado óseo si está normal. Todo esto podemos nosotros determinar mediante un examen radiográfico. Zonas autolíticas, o sea, zonas autolíticas quiere decir destruidas, como aquí por un quiste o un tumor que puede ser este. Presencia de cuerpos extraños que se hayan fracturado al hacer una endodoncia, la densidad de los senos maxilares, la relación de las raíces a algunas piezas dentarias que estén muy cerca del seno o dentro del seno, el conducto mandibular para hacer una anestesis si está muy cerca de las raíces de las piezas, por ejemplo, un tercer molar que queremos hacer, una exodoncia quirúrgica de un tercer molar. En ocasiones la raíz del tercer molar está dentro del conducto del dentario o muy cerca. Y en ocasiones, aun cuando no lastimemos el dentario inferior, el momento de la exodoncia va a haber una sensación de pase, como que le pasa la corriente a la paciente. Esto ya nos va a dar una luz a que nosotros podamos prevenirle al paciente, mostrándole la radiografía que está muy cerca al conducto dentario inferior y que tal vez después de la exodoncia pueda tener una parestesia pasajera. Entonces, para todo esto son las radiografías. La línea amiloidea podemos ver si está muy baja, y los senos maxilares cómo están, si están muy cerca. Todo esto nos va a dar una idea de lo que con la radiografía podemos obtener todo esto. Luego les he dicho que en ocasiones necesitamos datos de laboratorio, un examen de laboratorio, un examen de sangre. Luego también en ocasiones, como por ejemplo en presencia de un fibroma o puede ser también un tumor, en casos más urgentes, cuando tenemos presencia de estas hiperplasias o cosas que no son normales, debemos completar con una solicitud de una biopsia. ¿Qué es el plan quirúrgico? Es lo que nosotros vamos a planificar, lo que vamos a hacer mañana en la cirugía. Por ejemplo, también debemos consultarle, por ejemplo, si vamos a hacer una prótesis inmediata y después vamos a reemplazar con una Bowley, debemos también hacerle partícipe al paciente qué deseos tiene, por ejemplo, qué tipo de dientes quiere, si de porcelana, de plástico, todo esto, hacerle conocer el costo, la diferencia que existe entre un tipo o marca de piezas dentarias o material. Luego también debemos revisar el estado físico general del paciente, si este paciente está bien nutrido, si tiene, por ejemplo, desnutrición, hay que averiguar la causa, hacerle conocer qué necesidades dentales tiene, decirle en esta parte necesita una prótesis parcial, aquí una total, una prótesis inmediata, y hacerle partícipe al paciente. Y también debemos ver la situación económica del paciente. Por eso es que les digo que se debe consultar algunas cosas también con el paciente, hacerle ver que le conviene de acuerdo a su economía también, se le debe hacer partícipe. En el plan quirúrgico nosotros debemos definir el lugar del tratamiento, si va a ser en el consultorio o en el quirófano. El tipo de anestesia, si va a ser local o si va a ser anestesia general.
Luego debemos planificar también la frecuencia de las visitas, o sea, las consultas postquirúrgicas, ¿no? Llamarlo a las 24 horas, estar en comunicación 2 a 3 veces por teléfono, dar las indicaciones escritas en el anverso de la receta y también hacer un análisis, una valoración al paciente si es muy nervioso para darle una premedicación, ¿no? Normalmente no sucede, no tenemos mucha costumbre de premedicarlos, pero tal vez hay casos realmente que requieran una premedicación, por eso hay que valorar. Luego la anestesia. Para hacer la anestesia debemos saber si el paciente ha recibido antes anestesia, si no ha tenido ninguna reacción, si tiene algunas alergias a algunos medicamentos, inclusive a la misma anestesia, y la experiencia que haya tenido en anteriores intervenciones, si no le ha pasado nada con la anestesia. Y con mayor razón si vamos a someter a una anestesia general, como en este caso. Luego debemos prever también la asepsia. Nosotros desde día antes ya debemos escoger el material que vamos a utilizar mañana en la cirugía y ya debe estar desde día antes el material estéril. Generalmente, o el que da mejores resultados hoy en día es el autoclave. O la esterilización puede ser también a gas o corriente. Y hasta hoy todavía se recomienda el hervido de las fresas quirúrgicas que vamos a utilizar. Todavía hay cirujanos que recomiendan que se haga el hervido de fresas, aunque hoy en día después de ponerles después de lavar muy bien, se puede colocar por un tiempo en soluciones antisépticas que ya tenemos preparadas en la clínica. Luego el instrumental que vamos a preparar, la mesa, cómo vamos a preparar la mesa quirúrgica, el orden de los materiales del instrumental, de qué esquina se empieza. En ocasiones el cirujano tiene preferencia por ciertos instrumentos que él los debe colocar en la mesa. Luego va a ir adecuando también su comodidad si está de acuerdo a si es diestro o, es decir, si maneja la derecha o la mano izquierda, de acuerdo a esto también se puede. O también de acuerdo a la comodidad de la técnica que va a realizar, aun cuando sea diestro, puede en algunas ocasiones ponerse adelante o también detrás del paciente o a la izquierda del paciente, dependiendo del caso que va a operar. Esa es la mesa quirúrgica como debemos preparar. Hay que tener siempre juego de instrumento quirúrgico estéril, pieza de mano estéril, fresas, fisura redonda, pinzas de extracción, se llama también a los forceps, limas para hueso y alicate drunental, se llama también la gubia de corte lateral. Es como debemos preparar la mesa que ya ustedes les han enseñado en tercero, que ya no tengo que repetir. Luego también es necesario una asistente quirúrgica o lo que llamamos ahora la atención a 4 manos. Generalmente en los consultorios privados tienen su propia asistente que está bien entrenada. Entonces esto reduce, por ejemplo, el tiempo de cirugía y la técnica luce mejor, se hace más rápido y el cirujano brilla, ¿no? Porque el asistente ya está entrenada, le colabora, le pasa en el momento necesario el instrumental que ella ya conoce. Entonces es siempre necesario tener un asistente. Luego la luz debe ser adecuada. Generalmente sabemos que la cavidad bucal es una cavidad reducida, pequeña. Generalmente ahora la luz en los equipos dentales viene con intensidades. Entonces ya aquí mismo se puede graduar y en ocasiones se puede inclusive colocar una luz o una pantalla accesoria si es que no tenemos mucha visión. También depende de la hora que vamos a operar, ¿no? Generalmente en la mañana tenemos mejor visibilidad y depende de la ubicación del consultorio también.
Luego la cirugía atraumática. Siempre se recomienda que todas las cirugías deben ser atraumáticas. Tratamiento delicado de los tejidos blandos, el tejido óseo. Se refiere a que, por ejemplo, para hacer un tercer molar, no seamos tan radicales y no hagamos una osteotomía muy exagerada para que no sea fácil la exodoncia, ¿no? O por querer sacar este tercer molar sano, sin tomarnos la molestia de hacer odontosección, hagamos una osteotomía muy exagerada, que a la larga va a ser perjudicial para el paciente, ¿no es cierto? El tratamiento delicado de los tejidos, cuando levantamos un colgajo, tratar de no esfacelar, de no romper. En las zonas donde tenemos paquetes vasculonerviosos, nosotros debemos saber qué paquete vasculonervioso transcurre en la zona que estamos operando para tener cuidado de no lesionar esos vasos. Todo esto entonces esto es lo que se llama la cirugía atraumática. La hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Detención espontánea o artificial del flujo sanguíneo o hemorrágico. ¿Qué hacemos después de una cirugía o en medio de una cirugía? Si tenemos una hemorragia abundante en plena cirugía, primeramente nosotros debemos tratar de identificar de dónde es la hemorragia. Si es de un vaso y está a la vista, debemos ligar o también quemar con electrocauterio. Si es del hueso, se tiene que hacer una presión con cera para hueso, que es especial, y hacer una presión por unos minutos hasta detener la hemorragia. Y también cuando ya terminamos la cirugía, debemos controlar al paciente unos minutos y ver que no tenga hemorragia de ninguna clase para poderlo despachar. Entonces, en el momento que se descubre la hemorragia, primero les vuelvo a repetir, identificar la zona de dónde es para dar la solución, si es de un vaso o si es del hueso. Ya entonces, o si es de un tejido blando, también se puede hacer una sutura si es un tejido profundo con CADUT para cohibir la hemorragia, con hilos reabsorbibles, ¿no es cierto? Ahora, si después de la cirugía, como ustedes ven aquí, la sutura sangra todavía bastante, se puede aumentar un punto de sutura, o en el momento de hacer la sutura, un alveolo está sangrando demasiado, se pondrá un hemostático local dentro del alveolo, o el gel foam, por ejemplo, para después del gel foam, de empacar al alveolo, hacer la sutura en ese alveolo que se ha colocado el hemostático local. Si quieren preguntarme algo, córtenme, no dejen que hable como lorito y ustedes no entiendan. Si quieren, no me molesta que me paren el momento que no me entiendan. ¿Estamos bien? ¿Estoy yendo bien? ¿Me dejo entender? Doctora, ¿puede repetir en cuanto a la hemostasia del alveolo, estaba diciendo? Ya. Cuando estamos haciendo, como en esta figura, es una alveoloplastía. Cuando vemos que un alveolo por exodoncia sangra demasiado y hasta el momento de la sutura sigue sangrando, entonces a este alveolo debemos colocar gel foam, que es un hemostático local, y sobre el gel foam hacer la sutura. Les he dicho, cuando identificamos un vaso, hay que ligar el vaso. Si es de tejido óseo, hacer presión por unos minutos con cera para hueso. Si es de tejidos blandos, probablemente como en este caso, porque ha debido ser una alveoloplastía superior e inferior, estamos viendo que está haciendo compresión con la gasa porque hay sangrado de tejidos blandos. Entonces se hace, cuando el sangrado es de tejidos blandos, se hace presión con una gasa por unos minutos hasta controlar que haya parado la hemorragia. Y después de terminar la cirugía, antes de despachar al paciente, debemos estar seguros de que no hay sangrado de ninguna naturaleza. ¿Está bien? ¿Te respondo con eso? Sí, doctora, gracias. Avanzamos, chicos. Me preguntan cualquier momento. Ahí está el gel foam. Generalmente cuando un alveolo sangra es porque tiene, por ejemplo, tejido de granulación. Eso ya vamos a ver, por ejemplo, en la radiografía, que tal pieza tiene tejido de granulación, entonces ya con la radiografía sabemos que esa pieza debe hacerse curetaje hasta
tratar de eliminar todo el tejido de granulación, porque mientras no terminemos de hacer el curetaje va a seguir sangrando. Luego el gel foam, que viene en diferentes formas y se va cortando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. A las suturas, el gel foam está estos cubitos que les estoy mostrando, y en ocasiones podemos usar la vitamina K cuando el paciente, día antes al hacer historia clínica, nos da el dato que aunque le hagan una exodoncia simple, después de la exodoncia sangra mucho. Además, ya en este paciente tenemos que pedir el examen de laboratorio, donde probablemente nos dé el resultado de una deficiencia de protrombina, el examen de sangre. Entonces ya sabemos que ese paciente es hemorragíparo, así se llama, sangra mucho después de cualquier cirugía. O aunque sea de una exodoncia simple, entonces día antes ya se le debe poner una ampolla de vitamina K, porque el laboratorio ya nos ha referido en la historia del paciente que sangra mucho, y además en el examen de sangre ya nos pone que nos sale que hay deficiencia de protrombina. La vitamina K solo se utiliza en casos de deficiencia de protrombina. Luego debemos planificar el posoperatorio, dar instrucciones verbales y escritas, los que les decía, las indicaciones posoperatorias en el anverso, escritas y también verbales. Luego hay que llamar al paciente al día siguiente para controlarlo, si tiene hemorragia, si hay mucho dolor, si hay mucho hinchazón, mucho edema, recomendarle cómo se va a hacer su higiene bucal, ver si el paciente tiene dificultad o trismus de apertura y cierre de la boca, indicarle su dieta, cómo va a ser blanca, blanda por tantos días, la actividad física, recomendarle cuántos días no va a hacer actividad física. Entonces, todo esto uno debe decirle al paciente verbalmente y atrás escribir todo. A eso les decía que se debe escribir en el anverso de la receta. Luego vamos a ver los principios para procedimientos específicos. ¿Qué quiere decir? Principios de la extracción dentaria. Acceso, primeramente nosotros debemos ver que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una quirúrgica debemos tener acceso claro al campo, buena visión, buena iluminación. Luego nosotros ya hemos escogido de antes el material que vamos a usar, ya sean forceps o elevadores, o en algunos casos cincel o martillo, cuando el cirujano está habituado al uso del cincel y el martillo, porque es el instrumento que va a producir los mayores problemas posoperatorios. Aquí se refiere al uso de fuerza controlada, de que nosotros debemos, no necesariamente se necesita fuerza, como dicen vulgarmente, más se necesita maña que fuerza, ¿no es cierto? Debemos saber usar con delicadeza los forceps, los elevadores, para que no se nos desplacen y podamos provocar accidentes como fracturas de dientes vecinos o dientes antagonistas. Y la trayectoria de extracción sin trabas se refiere, por ejemplo, generalmente cuando nosotros vamos a tomar el forceps, se toma siguiendo el eje mayor del diente. Miren, esta pieza está inclinada así y el forceps también. Si esta pieza estuviera así recta, el forceps también viniera de aquí recto, ¿no es cierto? Entonces debemos seguir el eje mayor del diente, a eso se refiere la extracción sin trabas, ¿no? Porque si esta pieza que tiene esta inclinación, agarro con el forceps en forma recta, desde aquí, y voy a querer luxar hacia vestibular, que es donde se luxa, voy a producir una fractura de toda la porción coronaria, porque estoy haciendo la extracción en forma inadecuada. He puesto el forceps, no está siguiendo el eje mayor del diente. Entonces estoy haciendo una fuerza incorrecta. Estoy forzando el diente en una posición vertical y el diente está en una posición casi oblicua. A eso se refiere. El éxito o fracaso de todo procedimiento quirúrgico que movilice
los tejidos depende de la vascularización y vitalidad de los tejidos. Esto se refiere cuando nosotros vamos a levantar un colgajo. Lo que más debemos prever es la vascularización, que el colgajo que levantemos sea adecuado, las incisiones precisas, para que nos aseguremos de una vascularización para que este colgajo reciba irrigación y no pierda su vitalidad, no necrose, digamos, ¿no? Entonces se refiere a cuando nosotros vamos a levantar un colgajo. Indicaciones para levantar o rechazar un colgajo. ¿Qué objetivo tiene el colgajo? Por ejemplo, esto es una incisión angular, donde tiene la incisión liberadora combinada con una marginal. Nosotros debemos diseñar nuestro colgajo dependiendo qué tipo de cirugía vamos a hacer, ¿no? Hasta dónde debemos abarcar siempre una pieza por delante. En este caso, por ejemplo, han hecho una pieza por detrás, si se fijan. ¿Por qué? Porque seguramente es más cómodo para el operador. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Proporcionar un acceso a una zona que vamos a operar. Permitir la eliminación del hueso subyacente, quiere decir, levantamos el colgajo, la mucosa, y nos va a permitir entrar al hueso que está debajo de la mucosa, ¿no? Músculos, mucosa, tejido conjuntivo, y nos va a permitir entonces entrar al hueso. Proteger el tejido blando, por ejemplo, en este caso puede ser los carrillos, proteger el labio, los carrillos, todo el tejido blando que está alrededor de la zona que estamos operando para evitar traumas, ¿no es cierto?, durante la cirugía. Entonces, esto es, por ejemplo, un colgajo que han levantado. Aquí está la sutura ya reponiendo el colgajo. Aquí están haciendo seguramente la osteotomía. Aquí se ve la osteotomía. Y finalmente la sutura. Generalmente en estas indicaciones hay que movilizar la cantidad suficiente de tejido. Les he dicho que no debemos ser exagerados por darnos comodidad, ¿no es cierto? Hoy en día siempre los cirujanos deben ser conservadores, no mutilantes, ¿no es cierto? Inmovilizar el tejido lo suficiente con la finalidad de cerrar un defecto. Esto se refiere a que cuando reponemos el colgajo, se debe cerrar, se llama defecto, la herida que hemos dejado después de la cirugía, ¿no? Lecho cruento también se llama en algunos libros. Entonces debemos cerrar el defecto, se movilizan estos tejidos y se repone para cerrar. En ocasiones, cuando nos falta colgajo, se puede hacer transposición de colgajo de una posición a otra, por ejemplo, en casos necesarios. Generalmente esta transposición de colgajos se hace en periodoncia. Cuando han resecado mucha encía enferma, hacen transposición de colgajos de zonas vecinas, si ustedes quieren, llevan colgajo para cerrar a la parte que les falta. O también, por ejemplo, se hace esta transposición de colgajos en las setaplastías, que es otro tema que no está dentro del temario. El colgajo, ¿qué condiciones debe tener? El colgajo debe ser suficientemente grande para dar acceso al campo quirúrgico. El aporte sanguíneo debe ser mantenido. Debemos asegurarnos nosotros de que existe vascularización y irrigación para que este colgajo no se necrose. Si se va a eliminar el hueso, el colgajo debe ser mucoperióstico. El colgajo que levantamos en la exodoncia quirúrgica es mucoperióstico, o también se llama de espesor total. Aquí vemos ya levantado el colgajo, ya están haciendo la osteotomía. Luego, obtener hemostasia. La sutura del colgajo. Yo aquí criticaría este punto. Primeramente se hace la sutura en la liberadora, los puntos que sean necesarios. Nunca se hace esto. Esto han hecho una sutura sobre el alveolo vacío después de esta exodoncia.
Generalmente se hace, todas las suturas deben descansar sobre tejido óseo sano y firme. Cuando nosotros hacemos sutura, tenemos que apegarnos ya sea a mesial, en este caso distal de este canino, y aquí, si vamos a poner 2 puntos. Nunca se hace la sutura sobre el alveolo vacío, porque aquí se acumula comida, produce retracción del tejido mucoso y puede producir una alveolitis con la comida que se va a depositar a este hilo que está al aire. No está descansando sobre tejido firme, como puede ser aquí o bien pegadito aquí. Ya, entonces este punto, ¿en qué casos se hace sutura sobre el alveolo? Cuando ha habido hemorragia y se ha puesto Gelfuan o un hemostático local en el alveolo. Para sostener el Gelfuan se pone el punto. Puede ser hasta punto en cruz o hasta 2 puntos. Pero no como en este caso, ustedes han visto, hay reabsorción de la encía. Miren, el hilo ha quedado al aire. Probablemente este paciente tenga ya una alveolitis. Si hay que cubrir el defecto óseo, los bordes del colgajo deben apoyarse sobre una base ósea sólida y firme. Aquí un punto y un punto aquí. Aquí no. Eso en principios de cirugía. Me van a dar unos minutitos. ¿Quieren hacerme preguntas? Es puro teórico esto, chicos. ¿Quieren hacerme preguntas? Porque vamos a entrar al tema de alveolo. Denme unos minutitos para cambiar. Pregúntenme si tienen preguntas, chicos. Conste que ni me están haciendo preguntas. Después en el examen, chicos, ya no hay preguntas. Si no me preguntan, yo creo que me han entendido bien. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, doctora. Sí, espera. Ya, no hay preguntas de lo anterior que hemos pasado a principios de cirugía. Vamos a ver un poquito lo que es alveoloplastía, un poquito de historia tal vez, ¿ya? Vamos a repasar un poquito la historia de alveoloplastía. Generalmente antes se conocía con el nombre de alveoplastía. Generalmente llamaban alveolectomía, pero hoy en día la alveolectomía se define como la excisión de una parte del proceso alveolar y se realiza para facilitar una exodoncia. Hoy en día se conoce con el término de alveoloplastía. En cuanto a la historia, por ejemplo, podemos decir que anteriormente los cirujanos eran muy radicales, o sea, hacían mucha osteotomía, por ejemplo, o cuando hacían una quirúrgica se extendían mucho en los colgajos para que sea más fácil su cirugía. Hoy en día los cirujanos son conservadores. Decimos en la parte de atrofia alveolar, hemos dicho que en pacientes jóvenes, si son jóvenes, mejor no quitar hueso en lo posible, nada de hueso en lo posible. Entonces, hoy en día decimos que somos conservadores. Se realizan muchos estudios sobre la alveoloplastía, por ejemplo. Algunos recomendaban hacer las exodoncias con una mayor osteotomía, hacían mucha cantidad de huesos, retiraban, y en ocasiones la sutura hacían con mucha tensión o muy ajustada, si ustedes quieren. Todo esto se fue mejorando según pasan los años y según algunos cirujanos que van publicando y corrigiendo lo que inicialmente habían hecho. Por ejemplo, Dean preconizaba la conservación de la tabla vestibular a expensas del hueso medular, que eso vamos a ver en la técnica de Dean hoy mismo en alveoloplastías. Obegueser igual hacía una modificación de la técnica de Dean, y así se fue avanzando, modificando las técnicas, mejorando, hasta llegar a lo que hoy en día es la alveoloplastía.
Primero empezaremos diciendo qué es la alveoloplastía. Se denomina alveoloplastía o se utiliza el nombre de alveoloplastía para denominar el remodelado del proceso alveolar y no su eliminación. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es la alveolectomía. Es la excisión de una parte del proceso alveolar y se realiza con dos fines: para facilitar la extracción de dientes y para corregir irregularidades en el reborde alveolar. Esto de la alveolectomía se utiliza, por ejemplo, para la exodoncia, ya sea simple o quirúrgica, de los caninos, porque sabemos que los caninos, la tabla vestibular que cubre los caninos es muy delgada y generalmente cuando hacemos la exodoncia, y en ocasiones casi la mayor parte, la cortical o la tabla vestibular está soldada a la raíz de los caninos. Entonces, en estos casos se hace la alveolectomía. Se quita la tabla vestibular para primero facilitar la exodoncia y después para corregir irregularidades. Porque si nosotros hacemos la exodoncia y hay la fractura de la tabla vestibular, cuando no hacemos la alveolectomía, generalmente los caninos salen con toda la tabla vestibular y producen mayor destrucción ósea, mayor irregularidad en el contorno. Por eso, generalmente en los caninos se hace alveolectomía. Voy a volver a repetir qué es la alveoloplastía: el remodelado del proceso alveolar y no su eliminación. La alveoloplastía tiene objetivos y principios. Entre los objetivos tenemos primarios. Entre los objetivos primarios tenemos los inmediatos y los mediatos y los objetivos secundarios. Vuelvo a repetir. La alveoloplastía tiene objetivos y principios. Tiene objetivos primarios y secundarios. Entre los primarios, inmediatos y mediatos, que es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué quiere decir los inmediatos? Mediante la eliminación del hueso y o tejido blando es posible remodelar de inmediato el proceso alveolar. ¿Qué quiere decir? Que mediante la alveoloplastía, donde vamos a eliminar tejido blando y hueso, vamos a remodelar o preparar el reborde para ser posteriormente portador de una prótesis. Esto sucede de inmediato, es lo que hacemos en el momento que hacemos la alveoloplastía. Inmediato quiere decir después que hemos hecho la alveoloplastía, hay que impedir la eliminación excesiva de hueso y prevenir la reabsorción excesiva de hueso. Nos están ya diciendo que si nosotros sacamos mucho hueso en el momento de la alveoloplastía, posteriormente va a haber una reabsorción excesiva de hueso. Entonces, eso es lo que sucede en una durante la alveoloplastía, el momento de la alveoloplastía, y hay que prever qué va a suceder si nosotros eliminamos mucho hueso. Hay que prevenir entonces todo esto. Y los objetivos secundarios. Estamos viendo los primarios, que son inmediatos y inmediatos. Ahora los secundarios. Por ejemplo, aquí es conveniente distribuir la carga de las fuerzas masticatorias sobre la mayor superficie posible. Cuando hemos hablado en el anterior tema de la boca ideal, hemos visto el reborde ideal, que debe tener forma de U, lo más ancho posible y lo más uniforme posible para que las cargas masticatorias se distribuyan en forma uniforme en todo el reborde. Y no hay que evitar el reborde con forma de V. ¿Qué sucede con un reborde con forma de V? Hemos dicho que si hay puntos de contacto prematuros, la mayor carga masticatoria va a haber en esa zona y va a haber mayor reabsorción en una zona. Por ejemplo, evitar estos rebordes con forma de V, cuando generalmente la reabsorción más se da en el maxilar inferior, en la zona anteroinferior del maxilar inferior. Generalmente, si ustedes ven un paciente desdentado de dentro total inferior, se va a conservar generalmente a veces las piezas dentarias
posteriores han sacado más, muchos con más anterioridad, y van a estar más planas la parte de los molares, y casi los dientes anteroinferiores va a perder más posteriormente, y la zona de las piezas anteroinferiores va a estar más elevada y nos va a dar un reborde de esta forma, ¿no? Zona de molares, no con tanta exageración, molares, anteroinferiores y molares. Entonces debemos evitar este reborde con forma de B, tratar de igualar al reborde de la zona de molares. Por eso dice que deben ser lo más ancho, lo más alto posible y de forma lo más regular posible. Se debe eliminar todos o casi todos los espacios muertos, ¿no? Para dar continuidad y adecuar a los maxilares para ser portadores de prótesis. Hay que redondear los rebordes en forma de U. ¿Quieren preguntar algo? Hay que redondear o darle la forma de U a los rebordes, que ya he sido incisiva en eso. En pacientes jóvenes, reducir la menor cantidad posible de hueso, o de preferencia, no quitar hueso. Luego también ahora vamos a ver los principios. Hemos visto los objetivos, ahora vamos a ver los principios. Se tomará en cuenta la vanidad del paciente. También se tomará en cuenta que el hueso en pacientes jóvenes es más plástico y debemos quitar la menor cantidad posible de hueso, en lo posible no quitar hueso en pacientes jóvenes. Esto a la vanidad del paciente se refiere que algunos pacientes tienen mayor susceptibilidad a una reabsorción más severa, por ejemplo, en este caso, los pacientes diabéticos. De pronto, con la diabetes, nomás su reabsorción del reborde es más acelerada que en un paciente que no tiene diabetes. O en un mismo paciente, en una zona, en un mismo maxilar, hay zonas que se absorben con mayor rapidez que en otras zonas. Entonces se debe tomar en cuenta todo esto, por ejemplo, la diabetes que les menciono, ¿no? En el paciente, cuando hablamos de la edad del paciente, ¿no? En los pacientes mayores, de pronto ya hay reabsorción y debemos evitar una mayor reabsorción. Luego vamos a ver, esto hemos visto ya, se tomará en cuenta entonces la vanidad del paciente. También les he dicho que ese paciente, hay pacientes que están predispuestos a una mayor reabsorción, por ejemplo, en las zonas, la costumbre de masticar de un solo lado, por ejemplo, se reabsorberá más la zona que utilizan solo un lado. O hay pacientes que las piezas anteriores que sirven más para cortar, utilizan también para triturar, entonces esa zona se va a reabsorber con mayor rapidez. Luego vamos a entrar ya a lo que son los tipos de alveoloplastía. Por ejemplo, ¿qué es la compresión alveolar? La compresión alveolar es lo que hacemos después de todas las exodoncias con el dedo pulgar e índice. Acercamos la tabla, por ejemplo, hablando de inferiores, la tabla vestibular a la lingual. ¿Cuál es el objeto? Con esta compresión reducimos el ancho del alveolo y eliminamos espacios muertos. Y además también favorecemos la formación del coágulo para posterior proceso de cicatrización del alveolo. Entonces, la compresión de alveolar es lo que hacemos después de todas las exodoncias, aunque sea de una sola pieza. Acercando con el pulgar y el índice, acercamos la tabla vestibular a la lingual o la vestibular a la palatina en el superior. Con esta compresión alveolar, vuelvo a repetir, vamos a reducir el ancho del alveolo y eliminamos espacios muertos, y también de alguna manera vamos a evitar una hemorragia y la formación del coágulo. Vamos a ver también otro tipo de alveoloplastía, que es la alveoloplastía simple. ¿En qué casos está indicada? Cada tipo de alveoloplastía de las que vayamos a ver ahora tiene una indicación precisa. No es que cualquier tipo de alveoloplastía vamos a hacer en el paciente que no corresponde.
Todas las alveoloplastías tienen su indicación. Por ejemplo, la alveoloplastía simple sirve para reducir la cortical vestibular o lingual y en casos más raros, la palatina. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una pieza, esta debería ser superior. En este paciente, por ejemplo, ha perdido todas sus piezas y generalmente la última pieza que se pierde es el primer molar superior. Y como el paciente o el organismo tiene una sola pieza que queda el primer molar superior, como protegiendo a esa única pieza hay mayor aposición ósea, miren. Está tan engrosada la cortical vestibular, lo mismo la lingual, y miren el espacio, lo potente, si ustedes quieren, que es esta pieza. Está tan protegida por hueso circundante tan abundante. Entonces, para las exodoncias de estas piezas, que son caducas y residuas y solo quedan unas, y radiográfica ya hemos visto que tiene tanto aposición ósea, tanto hueso alrededor, tanto en alto como en ancho, debemos hacer la técnica de la alveoloplastía simple, la técnica quirúrgica misma. Nos vamos a basar en la figura de la derecha, anestesia a la que corresponde, dependiendo qué pieza vamos a hacer, la incisión, una incisión por vestibular y otra por lingual, que converge en los extremos, prolongando 0,5 milímetros a mesial y 0,5 milímetros a distal, para que el momento de levantar el colgajo no desgarremos. Incisión elíptica se llama esta, una por vestibular, otra por lingual, que convergen en los extremos. El levantamiento del colgajo, que debe ser mucoperiósteo, la osteotomía, eliminar el hueso que está rodeando para sacar las raíces que están adentro en este caso, ¿no? Este hueso tan grueso no nos va a permitir hacer la exodoncia. Por supuesto, vamos a hacer odontosección y sacar las raíces uno por uno. Y luego la regularización o el limado de todo este hueso excedente para poder reponer el colgajo y hacer la sutura de forma lineal que vamos a ver posteriormente. Reposición del colgajo y finalmente la sutura. Nosotros, si no hacemos la osteotomía y la regularización con lima, este espacio tan ancho no vamos a poder cubrir con el colgajo que vamos a reponer, no va a poder cubrir todo este alveolo vacío tan ancho. Entonces, por eso debemos regularizar, quitar parte de este exceso de hueso para poder, mediante compresión más, poder acercar esta tabla vestibular a la lingual en este caso, para poder reponer el colgajo y hacer la sutura. Nuevamente la alveoloplastía es más de cerca, miren la incisión elíptica por vestibular y lingual que converge en los extremos y prolongando 0,5 milímetros a mesial y a distal para que nos permita levantar el colgajo sin desgarrar, sin esfacelar. Ahora los tiempos quirúrgicos que les he dicho. Miren, por ejemplo, aquí es una pieza inferior, primer molar también. Es la única pieza que tiene el paciente. Miren cuánto hueso hay, tan grueso, tan alto que está cubriendo. El momento que nosotros queramos hacer la exodoncia simple, lo primero que va a ser una fractura total de la corona y se nos van a quedar las raíces que no vamos a poder sacar si no es con una exodoncia quirúrgica, como en este caso, con este colgajo. La incisión, el levantamiento del colgajo. Aquí están con una gubia adelgazando la tabla vestibular para poder, están en la figura desregularizando con lima para poder acercar la tabla vestibular a la lingual, reponer el colgajo y hacer la sutura lineal a puntos separados. Esos son los tiempos quirúrgicos de la alveoloplastía simple. Si quieren preguntarme para pasar, ¿está bien? ¿Quieren que repita?
Pasamos a otra técnica. No preguntan nada, por lo tanto supongo que han entendido. Vamos a pasar a la alveoloplastía cortical vestibular. Es otra técnica de alveoloplastía y, como su nombre dice, se trabaja a expensas de la tabla o la cortical vestibular. Está indicado en casos de inclinación axial normal cuando se desea reducir la cortical vestibular. Por eso se dice que se trabaja a expensas de la cortical vestibular en esta técnica. Cuando se desea realizar una mínima reducción de hueso. Entonces, lo principal que debemos saber, en qué casos, cuando hay una inclinación axial de las piezas normal. Cuando se desea reducir solo la cortical vestibular o la tabla vestibular y cuando se desea realizar una mínima reducción ósea, por ejemplo, en un paciente joven. Ahora vamos a ver esta técnica. La técnica quirúrgica. Generalmente la anestesia, cuando veamos casos así de alveoloplastía, generalmente vamos a hacer, ya sea superior o inferior, de canino a canino. La anestesia infiltrativa o troncular, dependiendo de la zona que vamos a hacer. La incisión, primeramente, la sindesmontomía, luego la incisión, el levantamiento del colgajo, la osteotomía, que son los mismos pasos que hemos visto en la anterior, pero que ahorita les voy a mostrar en diapositivas, la regularización con lima para reponer el colgajo y la sutura. Ahora les explico aquí todos los tiempos quirúrgicos. Les he dicho que generalmente vamos a poner como ejemplo una alveoloplastía superior, en este caso de canino a canino. La anestesia en este caso entonces puede ser un infraorbitario bilateral, dependiendo si están familiarizados con esta anestesia, o también podemos hacer infiltrativas para cada pieza, ¿no? Luego de la anestesia vamos a hacer la incisión lineal sobre el reborde. ¿Ya? Primeramente hemos hecho la anestesia, la sindesmotomía, la exodoncia de todas las piezas y tenemos este resultado. Levantamos el colgajo y nos queda esto. Para levantar el colgajo vamos a hacer la incisión lineal sobre el reborde y vamos a levantar con una legra, no más allá de la proyección ósea. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros levantamos el colgajo, como en esta figura, con una legra, vamos a levantar hasta la parte más convexa, casi diríamos hasta donde finaliza o hasta donde llegan los ápices. Y el momento que esta convexidad se haga vertical, por ejemplo en un superior, si queremos levantar más allá, ya se va a hacer vertical y ya estamos en piso de fosas nasales. Entonces, debemos levantar el colgajo hasta la convexidad mayor, porque más allá de esto nos va a producir problemas de retardo de la cicatrización, dolor posoperatorio. Entonces, el levantamiento del colgajo debe ser no más allá de la proyección ósea. Una vez que hemos levantado el colgajo, vamos a hacer la osteotomía o regularización, como está indicando en la siguiente figura. Aquí tenemos que regularizar solo la tabla vestibular. Aquí está sacando trocitos con la gubia, recortando pedacitos de las partes más prominentes de la tabla vestibular. Una vez que ha hecho eso con la gubia, en el siguiente paso va a regularizar con una lima para hueso. Se lava, se repone el colgajo y se hace la sutura a puntos separados. ¿Dónde se colocan los puntos de sutura? Sobre las tablas interradiculares, no sobre los alvéolos vacíos. Voy a repetir los tiempos quirúrgicos de la cortical vestibular. Anestesia, la que corresponde a la zona. Ya se supone que después de la anestesia han hecho la sindesmotomía de cada una de las piezas, han hecho las exodoncias, empezando siempre de atrás adelante. En este caso, si hay el canino, primero el canino antes que el lateral y el central. Se acaba de un lado y se empieza del otro lado, sacamos el canino lateral central. Pasamos al otro lado,
canino central, lateral, central. Una vez que hemos hecho las exodoncias, hacemos la incisión, que se hace una incisión uniendo las papilas para que después levantemos el colgajo, como está en la primera figura, con una legra no más allá de la proyección ósea. Una vez levantado el colgajo, exponemos la cortical o la tabla vestibular y vamos con una gubia recortar las partes más prominentes de la cortical vestibular para posteriormente regularizar con una lima para hueso, hacer la reposición, la vara, hacer la reposición del colgajo y finalmente la sutura. En más ampliado vemos, aquí el primer tiempo está todavía la pieza, ya hemos dicho anestesia, sindesmotomía, exodoncia, incisión lineal sobre el reborde. Aquí estamos levantando ya el colgajo, no más allá de la proyección. Estamos haciendo la osteotomía, recortando trocitos con una gubia de corte lateral, las partes más prominentes de la tabla vestibular. Luego de esto, hacemos la regularización con una lima para hueso, lavamos, reponemos el colgajo y suturamos. Doctora. Dime. En este caso, entonces, no realizamos compresión en las tablas óseas, ¿verdad? Hacemos, pues, después de las exodoncias, hacemos, pues, el momento que estamos haciendo las exodoncias, pieza por pieza, ya estamos haciendo la compresión. Lo que les quiero mostrar aquí es, hemos reducido esto, miren, aquí venía, fíjense, vamos a reducir todo esto, hemos disminuido este ancho de la primera pieza y hemos reducido esta tabla, ¿no? Entonces, de esa forma, hemos quitado la prominencia, si ustedes quieren, de la tabla vestibular. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante el posoperatorio? Debemos saber entonces que en el posoperatorio, generalmente después de un alveolo, vamos a prescribir analgésicos, vamos a prescribir antibióticos, pero más como prevenir para una infección. O también cuando nosotros veamos que ha tenido mucho tejido de granulación, debemos dar también antibióticos. Debemos dar entonces antibióticos, analgésicos y crioterapia. Son las tres cosas. Luego las indicaciones posoperatorias, que no se haga enjuagues, que la dieta blanca, por cuántos días, no ejercicios, no exponerse al sol, no acercarse, perdón, un segundito, voy a tomar agüita. No acercarse al fogón, a las hornallas. Todo esto debemos indicar, llamar para un control posoperatorio al día siguiente y después del control posoperatorio hasta el retiro de puntos, en esos días por lo menos 2 veces comunicarse por teléfono y preguntarle. También debemos explicar que el paciente se alarma cuando empieza a hincharse. Hay que explicarle que se va a hinchar y que es normal que se hinche. Y más aún, explicarle el paciente qué momento se alarma. El primer día se le hincha un poco, el segundo más, el tercero más, y hasta un cuarto puede seguir hinchándose. Ese es el momento que el paciente se alarma y dice, doctora, se sigue hinchando cada día más. Entonces nosotros debemos explicarle que hasta un tercer día va a aumentar el hinchazón y que a partir del 4.º día recién va a empezar a disminuir el hinchazón. Ellas llaman hinchazón, nosotros llamamos edema. Entonces todo esto se le debe explicar para que el paciente sepa lo que va a ocurrir después de su cirugía y no se alarme. Repito, que vamos a dar en el posoperatorio analgésicos, antibióticos y crioterapia. La crioterapia, bolsa de hielo por fuera en la zona operada, por lo menos durante 2 a 3 horas del día de la cirugía, con intervalos no de 10 minutos, escúchenme, con intervalos a tolerancia del paciente, porque en algunos pacientes en 10 minutos se puede quemar con el frío, con el hielo, esa piel. Entonces, a lo que el paciente aguante. Nunca decirle 10 minutos, ¿ya? Entonces, la crioterapia es solo el primer día de la cirugía, máximo 2 a 3 horas, no más.
al día siguiente no más frío, solo el día de la cirugía. Eso en cuanto al posoperatorio. Si quieren alguna pregunta, podemos pasar. Dime. En cuanto a los antibióticos que se va a recetar, ¿qué antibióticos sería de elección? Generalmente damos la amoxicilina de 500. Ya, se da de 500 porque estamos dando para prevenir una infección, no estamos curando la infección. Si estamos en presencia de un paciente que, aparte de que tiene bastante tejido de granulación en las pies, que vamos a hacer exodoncia, todavía tiene una gingivitis, vamos a prescribir ya la amoxicilina de 1 gramo, digamos, ¿no? Pero si es solo para prevenir, de 500 nomás. ¿Ya? Solo de forma profiláctica. De forma profiláctica. Pero ya en presencia de infección podemos usar de 1 gramo o también ya utilizar antibióticos de segunda, tercera generación. Depende del tipo de infección. Pero en una alveoloplastia normal solo... Perdón, doctora. ¿Se podría recurrir directamente a cefalosporinas, digamos, de forma profiláctica o netamente amoxi? Les estoy diciendo, en caso necesario, podemos utilizar macrólidos, antibióticos de segunda, tercera generación, pero si es de forma profiláctica, solamente la amoxicilina de 500 miligramos. También por la economía del paciente, ¿no? La amoxicilina es barata, y porque si le vas a prescribir antibióticos caros e innecesarios, primero que el paciente ni se va a comprar. Entonces tenemos que ver también un medicamento, un antibiótico que sea accesible a la economía del paciente y que el paciente pueda cumplir con el posoperatorio. ¿Ya? Si no hay una duda, doctorita, sobre lo que era la alveolitis que se podía presentar. Ya pasamos, pero en caso de que se presentara una alveolitis, ahora les explico qué es la alveolitis posoperatoria. Existe la alveolitis infecciosa que se llama, por ejemplo, porque hemos dejado algunas partículas óseas durante la osteotomía, han entrado al alveolo, o porque hemos dejado mucho tejido de granulación, va a producirse una alveolitis infecciosa. Ahora hay el otro tipo de alveolitis que se llama la alveolitis seca. Esto es porque en una indicación de una exodoncia simple, nosotros debemos asegurarnos que después de la exodoncia, en unos segundos, el alveolo debe llenarse de sangre. Después de que observamos que el alveolo se ha llenado de sangre, hacemos la compresión y ponemos el apósito de gasa, ¿no es cierto? No es que nos alegremos, ahí no sangra nada, mejor. Si no sangra nada, va a haber lo que se llama la alveolitis seca, que es terriblemente dolorosa. Nunca va a formar coágulo porque no ha habido sangrado. Entonces, en caso de que hagamos una exodoncia y no hay sangrado, nosotros debemos hacer que haya sangrado. Hacemos curetaje de las paredes laterales sin tocar el fondo del alveolo, promoviendo una hemorragia hasta que llene el alveolo y recién hacemos la compresión y ponemos la gasa para hemostasia. Entonces, hay que estar seguros de que ese alveolo esté lleno de sangre a través del cual se va a formar el coágulo y va a producirse la cicatrización del alveolo. A ver, ¿qué otra pregunta? Doctora, ¿solo sería el curetaje de las paredes laterales? No es necesario curetear en caso de que presente una complicación periapical. He hablado ya, es que tienes que diferenciar la alveolitis seca y la alveolitis infecciosa. La alveolitis infecciosa es cuando en la radiografía ya ves que hay tejido de granulación y cuando no has eliminado todito el tejido de granulación. En cambio, la alveolitis seca es porque no ha sangrado, no se ha llenado de sangre el alveolo después de la exodoncia. En ese caso, nosotros debemos promover que haya sangrado hasta que llene el alveolo. Eso les estoy explicando. No sé si me has entendido. Sí, ahora sí, doctora. Gracias. ¿Por qué? A mí no me molesta que me pregunten. Me incentiva porque cuando no me preguntan parece que estoy hablando al aire y que todos se han salido.
yo prefiero que me pregunte. Entonces, he sido clara en el posoperatorio, vamos a pasar a otra técnica. Vamos a ver entonces la alveoloplastía convencional. Bueno, le hemos llamado alveoloplastía convencional a la alveoloplastía que ustedes hacen. Es una combinación de la alveoloplastía simple, que hemos visto para una sola pieza, acuérdense, y la alveoloplastía cortical vestibular. Y solamente les voy a pasar los tiempos quirúrgicos y la indicación en qué caso se hace la alveoloplastía que ustedes hacen. Y generalmente vamos a tomar en cuenta que el paciente tenga 6 piezas continuas o más de 6 piezas discontinuas. Los tiempos quirúrgicos los van a tener, si quieren pueden sacarle foto, o también se les va a pasar al caso anestesia, sindesmotomía, exodoncia, incisión sobre el reborde, levantamiento del colgajo, regularización. Por ejemplo, el lavado ya no es como un tiempo quirúrgico, después de la regularización con la lima para hueso, para lavar y eliminar las esquirlas o el polvo del hueso, debe hacerse siempre el lavado antes de reponer el colgajo, lavar bien los alveolos, deposición del colgajo y finalmente la sutura. Es lo único que les damos como los tiempos quirúrgicos que deben saber, porque ya les he dicho que es una combinación de la alveoloplastía simple y la cortical vestibular. Finalmente, inclusive después de la reposición del colgajo, para dar un contorno adecuado al reborde, hay que volver a hacer la compresión, porque con la compresión también se da forma al reborde, se puede moldear el reborde. Entonces, después de la reposición del colgajo, se vuelve a hacer se hace la sindesmotomía, siempre de atrás adelante, al medio, de atrás al medio, de atrás al medio, a derecha, a izquierda o a mesial o distal, ¿no? Entonces, la compresión también nos ayuda, aparte de que nos ayuda a la formación del coágulo, nos ayuda a dar un contorno adecuado al reborde también. En las zonas que hay la cortical vestibular está más sobresalida, se hace mayor fuerza en la compresión y se puede reducir esta parte sobresaliente de la cortical, y de esta forma nos ayuda a dar forma también al reborde. La gingivoplastía se refiere a la gingivoplastía después de poner el colgajo. Como hemos reducido la cortical vestibular, va a haber un exceso de tejido gingival y se hace la gingivoplastía o el recorte del tejido gingival sobrante solo en caso necesario. Agarramos con el dedo pulgar y el índice, por ejemplo, en el superior, el pulgar en vestibular, con el dedo índice y los 2 dedos con los que hacemos compresión, y apretamos la encía y solamente hacemos el recorte con una tijera para tejidos blandos, solo las partes que exceden, para que la sutura o los bordes de la herida coapten y se haga, o sea, puedan cesar los alveolos y podamos hacer la sutura lineal. Entonces, eso serían después de la gingivoplastía, entonces la sutura, que es el último tiempo quirúrgico, que aquí no me ha salido porque no puedo hacer perder, chicos, esta publicación, este recorte de mí. He tratado de hacer perder y no pierde, y nos falta entonces un tiempo quirúrgico que es la sutura. No hay, digamos, preguntas aquí, no hay tampoco, no estamos describiendo ninguna técnica, solamente le estamos dando los tiempos quirúrgicos y que le hemos denominado alveoloplastía convencional a la alveoloplastía que ustedes realizan. Vamos a ver otra técnica quirúrgica. La alveoloplastía de Dill. Un minutito, voy a prender la luz. La alveoloplastía de Dill. Definición. Dill define su alveoloplastía como el remodelado del reborde alveolar a expensas del hueso interceptal. Según vayamos describiendo la técnica, vamos a ver por qué define así Dill.
¿En qué caso está indicado? En caso de inclinación vestibular moderada. La anterior alveoloplastía, en caso de inclinación vestibular normal era, chicos, ¿se acuerdan? La cortical vestibular era cuando ya la cortical vestibular estaba un poco ya aumentada, ¿no? Ahora vamos a ver en caso de inclinación vestibular moderada. La de Dean es solo en estos casos. Es indicación precisa. Más se presta en casos de maxilar superior, aunque también se puede hacer en el maxilar inferior. Dean, para que se pueda aplicar esta su técnica, da unos fundamentos y él justifica su técnica. ¿Por qué plantea esta técnica? Dice que se basa en principios, se funda en principios biológicos. Por ejemplo, dice que se deduce la prominencia de los márgenes alveolares vestibulares para facilitar la recepción de las prótesis. Quiere decir que se disminuye la prominencia de las corticales o las tablas vestibulares. Luego dice que no se perturba la inserción de los músculos porque no se levanta, no se hace incisiones liberadoras. Luego también dice que el periósteo queda intacto porque no va a levantar colgajos. También dice que la tabla cortical vestibular se conserva con una capa vital de hueso con irrigación intacta. Esto me van a entender, este punto de la tabla cortical que se conserva como una capa vital, cuando vaya describiendo la técnica, el por qué fundamenta esto Dean. Luego dice que al conservarse el hueso cortical, la reabsorción posoperatoria es menor, se reduce. Entonces él plantea de esta forma, fundamenta su técnica. La técnica de Dean, la técnica quirúrgica. Vuelvo a repetir, está indicada en casos de protrusión axial moderada. Nuevamente vamos a hacer el esquema, una alveoloplastía, en este caso superior, de canino a canino, porque ha dicho Dean que más se presta para el maxilar superior, aunque en ocasiones se puede hacer también en el maxilar inferior. En este caso vamos a hacer en el maxilar inferior una alveoloplastía de Dean de canino a canino. La anestesia, la que corresponde a la zona que vamos a operar, sin desmotomía, y las exodoncias empezando del canino lateral central. Pasamos al otro lado, canino lateral central. El otro tiempo quirúrgico, en este caso dice eliminación, corta las papilas gingivales. Él no hace incisión, corta, elimina las papilas gingivales. Y de esta forma levanta el colgado, siempre no más allá de la proyección ósea. Luego, eliminación de los tabiques interradiculares. En esta figura ya ha hecho las exodoncias, ya ha levantado el colgajo y vemos que se ha hecho ya todas las exodoncias y cada pieza está separada por una tabla interradicular. Entonces el siguiente paso es eliminación de los tabiques. Con una fresa fisura elimina todas las tablas interradiculares, uniendo todos los alveolos y formando un solo canal. Hace desaparecer estas tablas interradiculares. El siguiente paso, excisión a nivel de los caninos. Una vez que ha eliminado todos los tabiques y ha formado un solo canal, ha unido todos los alveolos, en las tablas visto vestibular de los caninos con una fresa fisura, hace una muesca en esta parte porque esta cortical de los caninos es más abultada, si ustedes quieren, hace una excisión con forma de V. ¿Para qué? Para facilitar la fractura, van a ver ustedes. Una vez que ha hecho esta muesca en ambos caninos, va a introducir dos instrumentos rectos, como en este caso, dos elevadores rectos al fondo de los alveolos de los caninos. Y va a forzar los elevadores hacia vestibular y va a fracturar
las tablas vestibulares de ambos caninos. De manera que después de fracturar las tablas de los caninos va a hacer compresión alveolar y mediante vas a poner el colgajo, va a hacer compresión alveolar, aquí está con los dedos pulgar e índice, y va a dar, modelar el reborde, moldear el reborde. Miren, aquí que todavía no ha hecho compresión, está tan ancho el alveolo. Aquí que ya ha hecho, miren, va reduciendo el ancho y va dando forma y contorno al reborde mediante compresión alveolar. ¿Por qué? Está aproximando la tabla vestibular, en este caso la vestibular a la palatina, solo mediante compresión, porque ya no hay las tablas interradiculares que impiden este acercamiento de la tabla vestibular a la palatina hasta donde tú deseas aproximar para darle el contorno. Luego, entonces, la compresión es que hemos visto y finalmente la sutura sobre las tablas interradiculares. Con esto, vean lo que hemos reducido. Todo esto hemos reducido. Aquí está la fractura de la tabla vestibular en el fondo de los caninos y con eso ha podido reducir todo este espacio y ha dado forma al contorno mediante compresión. Voy a ver qué más tengo. Esto es más grande, ¿no? De nuevo. Vamos a ver, anestesia, sindesmotomía, exodoncias. Después de las exodoncias, eliminación de las papilas, no hay incisión, eliminación de las papilas gingivales, levantamiento del colgajo, el paso, en este caso el C, elimina las tablas interradiculares, el paso D, una muesca en la tabla distovestibular de los caninos para facilitar la fractura, colocando en el fondo del alveolo de ambos caninos un instrumento recto como un elevador recto y se hace una fuerza hacia vestibular de manera que fractura la cortical de ambos caninos y luego se repone el colgajo, se repone el colgajo, se lava y mediante compresión se moldea el reborde, dándole un contorno adecuado al reborde para posteriormente hacer la sutura sobre las tablas interradiculares. En este caso no hay, pero tenemos los espacios que nos guían por todavía lo que queda de las papilas gingivales, ¿no? O sea, la sutura vamos a poner acá, acá, ¿no? A pesar de no haber las tablas, debemos guiarnos todavía dónde estaban las tablas para poner. Y esto es lo que hemos conseguido, seducir este espacio. De aquí hemos acercado aquí, y aquí está la fractura en la tabla vestibular en el fondo de los caninos. Si quieren alguna pregunta, he repetido 2 veces esta técnica. No sé si quieren alguna pregunta. Está bien para que pase a... Esto en el libro no está explicado nada, está en 2 líneas que no se entienden nada, chicos. Por eso es que cuando les pasemos al Classroom esta clase, la escuchen repetidas veces y vean. Si no hay preguntas, pasamos al posoperatorio de la técnica de DIM. En el posoperatorio de la técnica de DIM vamos a dar dieta blanda, antibióticos, analgésicos, no ejercicios, la dieta blanca y blanda durante 3 días, mínimamente con la técnica de DIM, y todo lo que se refiere a crioterapia. En este caso sí debemos dar antibióticos necesariamente porque hemos retirado todas las tablas interradiculares y bastante hueso, en este caso, ¿no? Entonces es obligatorio el antibiótico. Si no hay preguntas de la técnica de DIM, voy a pasar a la última técnica, que es la de Obegueser. ¿No hay preguntas? ¿Han entendido bien? Chicos, les estoy preguntando. Sí, doctora. Está todo claro. Sí. Muy bien. ¿Quieren preguntar? No, ¿verdad? Está todo No, claro. doctora. Alveoloplastía de Obegueser. Indicación. Por eso les he dicho que cada alveoloplastía tiene su indicación precisa.
en casos de protrusión premaxilar extrema. La de DIN era para protrusión moderada, chicos. ¿Ya? La alveoloplastia simple era para inclinación axial normal. Entonces, cada técnica tiene su propia indicación. No podemos hacer en este caso la de DIN en vez de Obegeser o la de Obegeser en el caso de DIN. Tiene indicación precisa. La técnica quirúrgica, los tiempos quirúrgicos que les voy a llevar donde esté la figura para que me vayan entendiendo. Todos estos tiempos quirúrgicos les voy a repasar cuando esté la figura al lado. Mejor vuelvo y les leo. Anestesia, siempre vamos a ver en un superior de canino a canino, la que corresponde. Todos estos tiempos quirúrgicos se repiten. En realidad, Obegeser modifica la técnica de DIN y él dice que modificando en algunos tiempos quirúrgicos la de DIN va a dar mejores resultados. Es así que les voy a leer hasta dónde es la misma técnica de DIN. Todo es igualito a la anestesia, exodoncia, sindesmotomía, eliminación de las papilas, levantamiento del colgado, eliminación de los tabiques. Hasta ahí no ha modificado la técnica de DIN. En este punto donde dice ensanchamiento de los alveolos, él ensancha el fondo de los alveolos para poder introducir un disco pequeño para hacer los cortes en la tabla vestibular y palatina, porque el DIN va a fracturar ambas corticales en los caninos, vestibular y palatina, a diferencia de la de DIN, él fractura ambas. El ensanchamiento de los alveolos es para introducir un disco para que con el disco corte en el fondo de los caninos, del alveolo de los caninos, la cortical vestibular y palatina. Luego fractura ambas corticales, vestibular y palatina. En cambio, DIN solo la vestibular. Compresión sigue igual y sutura sigue igual. Ahora vamos a ver en las diapositivas. La figura A, todo normal. ¿Ya? Anestesia, sindesmotomía, exodoncia, eliminación de las papilas gingivales, levantamiento del colgado. Luego, hasta eliminar todas las tablas interradiculares. Hasta ahí está bien, la técnica de DIN sigue igual. Empieza cuando dice que introduce al fondo del alveolo de los caninos, ensancha el fondo del alveolo, en este caso con una fresa que se llama pimpollo. ¿Para qué? Para poder introducir un disco pequeño al fondo del alveolo de los caninos para hacer un corte en la tabla vestibular y una ranura en la cortical lingual. Aquí está igual eliminando las tablas interradiculares. Aquí ya está haciendo los cortes con un disco, de manera que en vez de introducir un elevador como en la de DIN, va a introducir dos elevadores y va a forzar a vestibular un elevador y el otro a palatino y va a fracturar ambas corticales, la cortical vestibular y la palatina de los caninos. Luego, mediante compresión, va a acercar la tabla palatina a la vestibular y va a reducir todo este ancho. Y va a colocar finalmente la sutura. ¿Quieren que repita esto? Chicos. Doctora, Sí, doctora. Dime. una consulta sobre la figura C. Después de introducir el disco en los alvéolos, hace igual unas como canales en el sentido de la dirección de los caninos. ¿Se puede ver más o menos? No te estoy entendiendo, pregúntame de nuevo. En la figura número C, después de hacer los canales en el alveolo, igual por palatinos los realiza como canales en el sentido de la inserción de los dientes, de los caninos, para fracturar, o se queda intacto. Lo que debilita la tabla vestibular de los caninos, Sí. ya no debilita porque está fracturando con el disco, pues. A ver, fíjate la figura D. En la de DIN,
hacía con una fresa fisura en la tabla disto-vestibular de los caninos una muesca con forma de V para debilitar la tabla vestibular y facilitar su fractura. En este caso ya no hace esa muesca, pues porque está introduciendo, después de ensanchar en la figura B, con esa fresa pimpollo, el fondo del alveolo del canino, para permitir introducir un disco pequeño, y va a fracturar o ranurar la tabla vestibular, que es más delgada, va a ranurar solamente, y aquí va a cortar, fracturar completamente, para que después introduzca los dos elevadores y haga palanca vestibular y apalatino y fracture ambas corticales, y luego, mediante compresión, acerque la palatina, la tabla palatina a ambas corticales, acerca la vestibular a la palatina y la palatina vestibular, de manera que toda esta premaxilar extrema va a disminuir y va a darle un contorno normal. No sé si te respondí. Sí, doctora, está bien, gracias. Ya, entonces he vuelto a repetir esta técnica en ya figuras más grandes. Aquí está ensanchando el fondo del alveolo del canino con una fresa pimpollo, para después introducir el disco con el que va a ranurar la tabla vestibular, que es más delgada, y en este caso la palatina va a cortar. Ha introducido ambos elevadores y esto va a forzar a vestibular para fracturar la tabla vestibular. Esto a hacer una palanca hacia palatino para fracturar la cortical palatino. Luego, mediante compresión alveolar, acerca la tabla vestibular a la palatina y la palatina a la vestibular para disminuir la protrusión premaxilar extrema que tenía. Eso es cuando ya ha acercado ambas tablas con la compresión, está acercando, y finalmente la sutura. Y esto es lo que hemos reducido, la premaxilar extrema a una protrusión normal. En el caso del posoperatorio es más complejo ya en la D. Lo más importante y la diferencia en la técnica de Dean es que Obegeser coloca una férula. Primeramente hace la alveoloplastia en modelo día antes y confecciona una férula en acrílico autocurable, ¿no? Y después al día siguiente en la cirugía coloca esta férula, que ya la tiene prefabricada, y sostiene con alambres. Hasta ahí nomás deben saber, no qué tipo de alambres, nada. Se sostiene con alambres, nada más, porque estamos hablando de un desdentado total. Luego se prescribe analgésicos, dieta líquida, chicos. Aquí hay una diferencia. En la otra técnica hemos puesto dieta blanda y blanca, 3, 4 días. Aquí hay dieta líquida de un día, de 24 horas. Y también papillas, dieta blanca por 7 días, ya no es por 3, 4. Luego la férula se retira a los 7 a 10 días y los puntos entre 7 a 10 días. Inclusive en la de Dean les ponen venoclisis para pasarles el antibiótico, y en casos debe tener mucho dolor, inclusive los analgésicos les pasan. Un minutito, voy a tomar agüita. Inclusive los analgésicos por venoclisis, porque seguramente como están fracturando ambas corticales de los caninos y han eliminado las tablas interradiculares, tiene que haber mayor dolor. Luego el proceso alveolar fracturado cicatriza entre 4 a 6 semanas. Después de este tiempo se puede tomar impresiones y confeccionar la nueva prótesis. Es todo en cuanto a alveoloplastia, chicos. Hasta la noche voy a subir al Classroom, pueden ver las cosas las veces que quieran y preguntarme cualquier duda al Telegram. Si no hay más preguntas, muchas gracias.